Buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con la explicación de máquinas de corriente continua. Luego vamos a poder segmentarlas en respecto a motores y generadores, su función, aplicación, clasificación y demás. Bien, empecemos con la parte de las leyes. Habíamos analizado las leyes que intervienen en el funcionamiento de una máquina de corriente continua, ¿verdad? Pero también debemos recordar que la tensión de salida en los terminales de una bobina o de una espira que está inmersa en un campo magnético variable generará una tensión, ¿no es cierto? Una tensión en los terminales de la espira. Si nosotros analizamos esto, y obviamente luego de las otras leyes, la ley de Biot-Savart, la ley de Ampère, la ley de Kirchhoff y demás, permitirán que la espira gire. Pero a medida que la espira gira, también cambia el campo magnético y por la ley de Lorentz o la ley de Biot-Savart, pues habrá un campo magnético opuesto y de tal forma que se genere un campo magnético resultante y constante, puesto que la inercia se opone a los cambios bruscos. Va a existir una tensión variable en los terminales de la espira. No siempre será menos más, a veces será más menos. Esa tensión variable es la que ustedes pueden visualizar aquí de manera positiva a veces y otras veces negativa. Porque la espira ya empieza a moverse, ¿no es cierto? ¿Por qué era eso? A ver, vamos a recordar un poquito. Recordemos un poquito. Luego de haber analizado todas las leyes, ¿no es cierto? Habíamos llegado a la última, donde indicaba que, ¿cuál era la última? Me pasé, aquí está. La ley de Biot-Savart establece que se produce una fuerza sobre un conductor que tiene una corriente eléctrica y se encuentra en un campo magnético, ¿cierto? Esa fuerza estaba dada por este comportamiento que ustedes ven acá. Veamos el dibujito amable, ¿sí ven? Aquí ya hemos analizado por la ley de Faraday que cualquier circuito cerrado que se encuentre inmerso a un campo magnético externo variable generará una tensión o una FEM inducida. ¿Inducida por quién? Por este campo magnético externo. Ahora bien, esta tensión, tal y como describe esta pequeña animación, es una tensión variable. Es una tensión, a veces puede ser positiva, a veces puede ser negativa. Es lo que ocurre exactamente en la otra forma. Recuerden que había algunos métodos para generar esta tensión. Una de ellas era generar un campo magnético variable. Otra de ellas es hacer girar la espira, ¿no es cierto? Habíamos analizado 4 formas. El cambio se puede producir por un cambio en la intensidad del campo magnético, o sea, incrementando o disminuyendo. El movimiento de un imán entrando o saliendo del interior de la bobina, moviendo la bobina hacia adentro o hacia afuera o girando esa bobina dentro de un campo magnético constante, que es lo que ocurre en el movimiento de una máquina de corriente continua. Bien, entonces tenemos claro que se produce una FEM por un campo magnético variable o por hacer girar la espira en un campo magnético constante. También se genera una tensión variable. Así pueden ver aquí, a veces positiva, a veces negativa. Ese resultado en esos terminales para una máquina continua no nos sería de gran ayuda porque en resultado tendríamos una tensión alterna. Y nosotros queremos una tensión continua, ¿no es cierto? Si nos vamos directamente al principio analizado, la ley de Faraday, otra vez, analicemos. En este caso, existen 4 formas, para poder generar una tensión en los terminales de un circuito cerrado, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos claros. 4 formas. Puede ser que el movimiento de un imán entrando y saliendo del interior de la bobina, el cambio de la intensidad del campo magnético, moviendo la bobina hacia adentro o hacia afuera de un campo magnético, o la que ocurre directamente en las máquinas es girando la bobina dentro de un campo magnético. Es lo que ocurre en las máquinas. De cualquiera de esas 4 formas yo voy a tener una tensión variable, pero eso no es lo que yo quiero en una máquina continua. Mantengamos eso en la idea, en la cabecita. Bien, ahora vamos continuando con la unidad. Ya, entonces yo tengo como resultado una tensión variable, ¿no es cierto? Tengo una tensión variable en los terminales de esta espira. Pero yo no quiero tener una tensión variable, porque si no, no estaría obteniendo una máquina de corriente continua, una tensión continua, ni una corriente continua, nada, porque varía. Entonces, el voltaje de salida, el de la espira, es alternativamente un valor positivo constante y un valor negativo constante, como el que ustedes ven en esta gráfica. Por tanto, algo hay que hacer para hacerlo constante positivo o constante negativo, pero no alternante. Algo debo hacer.
¿Qué puedo hacer si yo tengo una señal alterna, prácticamente cuadrada, y no una señal continua, positiva o negativa, pero continua? No tengo eso. Algo debo hacer. Pues bien, ¿cómo lograr que esta máquina produzca un voltaje DC en un lugar de un voltaje AC como el que produce ahora? Esto está produciendo, así como lo hemos analizado con todas las intervenciones de las leyes, esto es lo que está generando ahora, este tipo de tensión, una tensión alterna. Ahora bien, ¿qué se puede hacer para hacer que produzca una tensión DC? Ya sé, ¿qué podemos hacer? Bien, algo importante, y es importante aclarar bien el concepto para que no se vuelvan a confundir nunca, pero nunca más, es que las máquinas DC cuentan con una salida de DC, ¿cierto? Pero ahora no la estamos obteniendo así. Esto lo logran porque hay un mecanismo que convierte los voltajes internos de AC en voltajes DC en sus terminales. En realidad, una máquina tiene corrientes y tensiones alternas. Normalmente se utilizaría alterno, pero como yo estoy utilizando para un trabajo de una máquina continua, necesito convertir esta tensión alterna en una tensión continua, ¿no es cierto? Entonces, las máquinas tienen un mecanismo para lograr esa conversión de AC a DC. Ese mecanismo se llama conmutador. Ese mecanismo que permite la conversión en una máquina continua de alterna a continua se llama conmutador. Verán. Entonces, a la máquina DC también se la conoce como maquinaria de colector o de conmutación. Si en algún momento les dicen, oye, esa máquina de conmutación o de colector, ustedes sabrán que se refiere a la máquina continua, y obviamente será una pregunta también de la evaluación. Una máquina DC, una máquina DC puede ser conocida como una maquinaria de colector o de conmutación. ¿Cómo se llama el proceso que permite la conversión de las corrientes y tensiones alternas que existen en una máquina a tensiones DC o continuas? Se llama un proceso de conmutación, o conmutador se llama ese mecanismo. Pero ese mecanismo tiene más elementos que ya vamos a analizar. Pero hasta ahí está claro. Normalmente la máquina genera tensiones y corrientes alternas en sus terminales. Y en el transcurso de la bobina cuando pasa la corriente, ¿no? Pero si yo estoy hablando de una máquina continua, necesito buscar alguna manera de poder transformarla a una máquina continua, no tener una máquina alterna. Entonces, veamos. ¿A qué se refiere esta solución y este mecanismo conmutador, o que también hace que las máquinas DC tengan el nombre de colector o de conmutador? Bueno, a estos terminales, sigan el mouse, a veces, por ejemplo, aquí vemos la tensión inducida por el campo magnético externo. A veces es positiva y negativa. Otras veces es donde era positivo era negativo y donde era negativo ahora es positivo. ¿Ya? Ahí va alternando, pero yo necesito este cambio de tensión llevarla a un solo valor continuo. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Se añaden dos segmentos conductores semicirculares a un extremo de la espira. Aquí pueden ver en un extremo de la espira. Dos segmentos semicirculares a un extremo de la espira. Se establecen dos contactos fijos en el ángulo tal que en el instante en que el voltaje de la espira es cero, los contactos hacen que los dos segmentos entren en cortocircuito. Ya. Se añaden dos segmentos conductores semicirculares y se puede decir al extremo de ellos, de la parte de afuera, se añaden dos contactos fijos que permiten que se cortocircuiten justo en el valor de cero y pueda cambiar de ángulo, de señal, positivo o negativo, polaridad, y mantenerse en una constante. A estos conductores semicirculares, ¿no es cierto?, se les llama segmentos de conmutación, ¿ya? Se les llama segmentos de conmutación, o también llamado el conmutador, ¿ya? Estos segmentos semicirculares se les llama segmentos de conmutación. Y a los contactos fijos, que van, no sé si pueden ver aquí, ¿sí ven? Se llaman escobillas, Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Normalmente ustedes obtuvieran esta espira, tal cual, inmersa en este campo magnético que ven aquí, ¿no es cierto?
y va a generar una polaridad positiva-negativa, a veces negativo-positivo y alternante, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Aquí lo que pasa es lo siguiente, yo no quiero tener alterno, necesito convertirla a continua. Entonces, añado dos segmentos semicirculares llamados conmutador, también se llaman, o segmentos de conmutación, ¿ya? Pero en ellos están fijos unos contactos fijos que se llaman escobillas, y hay de muchos tipos, ya vamos a analizar. Pero lo importante es que les quede claro el funcionamiento básico, porque de ahí saber la clasificación, arrancadores y demás es muy sencillo cuando se comprende realmente el funcionamiento de cada una de sus partes. Esto va a permitir que se cortocircuite justo en el punto de cero, de tal manera en que la señal pasa por cero, de tal manera que la polaridad cambie y se mantenga. Entonces ustedes tendrán una tensión siempre en el lado positivo, cuyo promedio generará una tensión en los terminales continua, ¿ya? Siempre positiva y no alterna como la anterior. ¿Sí? Ya. Ay, ¿qué pasó? Bueno, aquí vamos. Siguiente. Cada vez que el voltaje de la espira cambia de dirección, los contactos también cambian de conexión y la salida del contacto siempre se acumula de la misma manera. Por eso se llama colector, también máquina de colector también se llama, porque acumula toda esa tensión en la polaridad positiva y la polaridad negativa. Pero eso lo logra gracias al conmutador o también al segmento semicircular que se llaman segmentos de conmutación. Luego vamos a ver otro nombre que nos deriva, ¿ya? Entonces, de esa manera que pasa justo en el punto cero y se cortocircuitan, permiten acumular siempre de la misma manera, en este caso siempre el segmento positivo, cuya tensión en promedio será un valor constante positivo, o si no negativo, dependiendo cómo se realice la medición, ¿ya? Entonces, claro, el proceso de cambio, ¿no es cierto?, de conexión se llama conmutación. El proceso con el cual se cambia de AC a DC se llama proceso de conmutación. Y aquí podemos ver la generación. Sin este tipo, sin el conmutador, sin las escobillas, lo que yo voy a obtener es una tensión alterna. Alterna, pero constante. Por eso van a haber periodos de tiempo positivo, periodos en negativo de tensión. Entonces, esa es la situación y una máquina continua eso no quiere. ¿Ya? Veamos. Como nos quedan 3 minutos, vamos a analizar eso. Esto de todas maneras es para recordar cómo la fuerza de la espira es igual a la corriente multiplicada por la longitud y por B, ya que es el campo magnético. Si nosotros hacemos el punto cruz de la corriente por B, porque él es un escalar, vamos a darnos cuenta de la fuerza y la dirección de la misma, ¿ya? Y también nos vamos a dar cuenta que cuando un punto cruz en segmentos paralelos es cero, y por tanto la fuerza será cero, y por tanto ahí un movimiento dado, el motor tendrá problemas para girar, y lo hará por su propia inercia, más no porque genere una fuerza. Y eso, para arreglar ese problema, se colocarán más espiras y ya vamos a ver. ¿Ya? Y bueno, hasta ahí vamos a quedar para ver el siguiente video y explicarlo conversado. Gracias. Esperen al siguiente video.